Bienvenidos a Sello Argentino. Hoy conversamos con Facundo Moyano y algunos de los temas fueron la política y el sindicalismo, la democracia sindical, el peronismo, y también conversamos sobre la función y el rol del Estado y sobre la situación de la política actual. Bueno, Facu, muchas gracias por estar acá. Te agradezco enormemente que me hayas dicho que sí a esta propuesta de conversar un rato. Bueno, Carla, quiero agradecerte, sos amiga, sos compañera, fuiste compañera de banca, nos divertimos mucho También. trabajando, trabajamos, vos trabajaste más que yo, No. vamos a decir la verdad, por lo menos en lo que respecta a lo técnico dentro de la Cámara de Diputados, sos una gran trabajadora, fuiste una gran trabajadora. Espero que en algún momento se te dé la Sí. posibilidad de ser diputada nacional. No sé si te interesa la ciudad, me contarás. Bueno, la entrevista me la haces No, vos pero en realidad, me ¿verdad? encanta Pero esto. te, Te te puedo puedo... contestar algunas preguntas Sí, sí. también. Pero la verdad que me gusta, yo siempre valoro, a ver, hay diputados que tienen un perfil más político Ujú. y que tal vez el laburo técnico está más abordado y más profundizado por los asesores que están, Sí, generalmente uno tiene o muchos asesores o pocos asesores con mucho trabajo abocados a pocas comisiones, que es mi caso. Yo viste, es también una cuestión táctica. Muchos diputados que ocupan muchas muchas comisiones comisiones. para tener mayorías y demás, Sí, pero que sí. después no le dan ni 5 de bola a las comisiones. La verdad que bueno, yo siempre tuve pocos asesores, pero muy cargados de laburo en las comisiones Sí. a las que... Yo nunca me voy a olvidar esos 4 años que compartimos. Vos después seguiste siendo diputado Sí, hasta que tomaste como una decisión muy valiente, debo decírtelo, que tuviste que ser como el objeto de muchas críticas también desde algún lado por haberte bajado de un cargo electivo, pero después lo podemos charlar a eso también, que te llevó a tomar esa decisión, porque no debe ser fácil para un político sindicalista tomar una decisión así. Pero esos 4 años los recuerdo mucho porque además coincidieron con el macrismo, con los 4 años del gobierno de Macri. Yo aprendí mucho de vos también porque yo recién me integraba a la Cámara y nosotros desde el sindicalismo, los que somos dirigentes sindicales, también vos eras un gran referente ahí porque la verdad que no te callabas, también uno aprende a actuar en bloque de intereses vinculados a los derechos de los trabajadores también y donde por supuesto uno tiene que ir buscando alianzas, pero además te animaste con muchos proyectos que en ese momento hoy son disruptivos, pero en ese momento lo eran muchísimo más porque ni siquiera se hablaba de reforma laboral, de reforma sindical, de modernización de los sindicatos. Y la verdad que vos dabas esas batallas en un contexto muy de contraste con el gobierno, porque el gobierno quería otro tipo de reforma de flexibilización, y hasta con nuestros propios compañeros. Entonces, me parece que está bueno decírtelo porque fueron años muy duros para nosotros, pero desde algún lado también se dejaron las bases sentadas para muchas de las discusiones que entiendo, y esto te lo pregunto tal vez como primera pregunta, no supimos desde el sindicalismo y desde el peronismo darlas en profundidad para que no nos las discutan desde afuera. bueno, yo te agradezco el elogio. Yo no sé si valentía, capaz que confluyeron muchas cosas, ¿no? Mi renuncia tuvo que ver con un montón de cosas, ¿no? Era tal vez un ciclo terminado, tal vez no querer seguir siendo un subordinado porque vos fuiste diputada y sabés que muchas veces hay cosas que no tenés que decir por respeto también, porque no somos antipolítica, porque No, hacemos política. En realidad, a ver, hacemos política partidaria, política se hace desde muchos lados. sí, La posición de antipolítica no existe. Decir soy antipolítica es hacer política, desde algún lado digamos, sí. es desde algún lado. Es hacer política desde la antipolítica tradicional, pero en realidad estás rompiendo con determinados parámetros y demás. La verdad que yo no quise callarme más, porque digo, mira, entré a la Cámara a los 26 años. Sí,
me fui a los 36, estuve 10 años. Era un ciclo de alguna manera terminado. Y aparte digo, no quiero estar más acá diciendo que estamos votando una reparación histórica para los jubilados y en realidad estamos cambiando justo cuando la fórmula de Macri le iba a dar un beneficio al jubilado, nosotros levantamos la mano y se la cambiamos y le estamos diciendo a la gente que le estamos dando un beneficio. Entonces digo, no, eso es hipocresía, eso es hipocresía y es lo que castigó a la gente. Digo, y a ver, Sí. y no es que ¿Vos digo, crees que sí, es que lo eso? que la gente castigó no, por lo que hicimos nosotros. Y que a muchos les da bronca. Y le dice, che, no, pero ¿por qué? Ahora es el momento de criticar. Ya está. No, es el momento. La autocrítica es el punto de partida. O sea, somos autocríticos, somos la causa. Hay una variable constante, permanente, que es la única, a mi entender, que tiene Sí, que ver, bueno, hasta con la formación del universo, que es la causalidad. Digamos, es causa, efecto. Es acción, reacción. Es un acto que tiene una consecuencia. consecuencia. Entonces, digamos, que Milei hoy sea gobierno es la consecuencia, el efecto directo y casi exclusivo del desastre que fuimos nosotros. Y esto hay que reconocerlo, que fuimos nosotros en algún punto. Obviamente no todos tienen la misma responsabilidad. Digo, no tiene la misma responsabilidad Alberto que Facundo Moyano. Pero todos tenemos un punto de responsabilidad por habernos callado cosas, por no haber dado discusiones, por decir, che, bueno, no era el momento, me decía Máximo Kirchner, de discutir la reforma laboral o la modernización o la actualización o la adecuación laboral. Sí. ¿Y cuándo es el momento? Hace 20 años, hace 30 años no es el momento. Y tenemos hoy casi la misma cantidad de trabajadores que están en el formato no registrado, precarizado, mal llamado de la economía popular, que trabajadores que están registrados, que encima hay un gran porcentaje, 35% o más, que están bajo la línea de la pobreza, o sea, canasta básica total. Entonces digo, ¿por qué no era el momento de dar el debate? No te digo la ¿Y modificación, el qué debate. responsabilidad le atribuís al sindicalismo a eso? A la falta de Tiene discusión de eso. muchísima responsabilidad, muchísima responsabilidad. En la discusión de la adecuación laboral, yo llamo adecuación laboral porque creo que todo lo nuevo, entre comillas, que ya no es tan nuevo, digamos, formas, eh, Modalidades, sí. conceptos, Sí. modalidades, tecnología, inteligencia artificial, eh, impresoras 3D, Robotización, ¿no? robotización, Sí. automatización, infotecnología, digamos, todo eso hay que adecuarlo a la necesidad del trabajo, Ujú. no el trabajo adecuarlo a la necesidad de todos estos fenómenos. Entonces digo, hay que debatir eso. ¿Por qué no lo debaten los sindicatos? En forma general, digamos, la ¿Vos te CGT. acordás cuando se debatió lo del teletrabajo, Sí, que vos eras una diputado, porquería salió. que salió todo mal, Salió una porquería. salió muy condicionado también, pero ni siquiera los sindicatos lo querían discutir al teletrabajo, no se Pero, lo ponían como un objetivo pero, porque tenían miedo. Me acuerdo que nuestros compañeros nos decían, pero si hacemos teletrabajo, si aprobamos el teletrabajo, no vamos a tener más afiliados. ¿Te acordás de mm, esa? una pavada bárbara. O sea, más afiliados, ni siquiera hay que pensar en los afiliados. ¿Cuántos trabajadores aportando lo que corresponde al sistema de seguridad social, al sistema previsional, digamos, a la jubilación? Tiene un trabajador que trabaja de manera fraudulenta en una cooperativa de trabajo. Y después surgen los dirigentes sociales, y después siempre se enoja, bueno, se ha enojado la diputada Natalia Saracho, porque yo la A cito, ver, pero no la conozco. Por ahí es divina, por ahí nos tomamos unos mates y está todo bien, posiblemente, por ahí posiblemente. coincidimos, somos del mismo equipo de fútbol, no sé, la verdad que no tengo la menor idea, y tampoco es el punto, pero digo, conceptualmente, digamos, la formación de esas, eh, digamos, esos núcleos importantes de pobreza, de trabajo, entre comillas, precarizado, digo, que utilizan los municipios, los organismos de Estado, las empresas tercerizando. Digamos, los municipios cuando hacen determinado laburo y te va a laburar un trabajador de Edenor que cobra 3 veces más que un trabajador cooperativista ¿De que está haciendo cooperativa? exactamente el Sí. mismo. Digo, ¿por qué no pensamos en los derechos que le tenemos que dar obligatoriamente, moralmente? Es una obligación moral.
y le tenemos que dar esos derechos. ¿Por qué no pensamos en eso? No en los afiliados que vamos a perder, en los afiliados que ya perdimos. Ya los perdimos. Ya perdimos trabajadores. Entonces digo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué resistencia estamos hablando? A mí cuando me hablan de la resistencia, no, porque ahora hay que resistir. ¿Por qué no resististe cuando se está precarizando eso? ¿Eh? Yo no quiero una patria cartonera, yo no quiero llenar el Congreso de pobres, yo no quiero pobreza, quiero erradicar, o sea, la pobreza como un concepto, digamos, de realidad efectiva, permanente. Digo, es algo aberrante. Ujú. Y esto, digamos, nosotros, los que nos consideramos peronistas, sin ponernos el peronómetro para cuestionar a nadie, digamos, es un error forzado no poner en la mesa del debate este tipo de cuestiones. Ujú. ¿Por qué no podemos debatir? Porque ahora sí, no, bueno, Milei profundizó, pero pará, Alberto se fue con un 60% de pibes menores de 15 años que están por debajo de la línea de la canasta básica total. Entonces vos tenés el 60% de pibes menores de 15 años que están en la pobreza y no tenés ninguna responsabilidad y no podés decir esto y muchos me dicen, no, compañero, pero ahora no la estás viendo, le estás haciendo el juego. No, flaco, el juego a Milei se lo hicieron durante 4 años, se lo hicimos durante 4 años. Me hago cargo yo también, se lo hicimos durante 4 años. Ahora, la discusión no es quién es Milei, qué intereses representa Milei, si el discurso es agresivo, si va en contra de los derechos de minorías. Eso ya lo sabemos. Sí. Ahora, la discusión es qué somos nosotros. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué queremos No. ser o qué pretendemos ser? ¿Qué queremos ser? Estamos hablando del peronismo, ¿no? ¿Qué quiere ser el peronismo? ¿Qué es el Ujú. peronismo? ¿Qué es el peronismo? Es una justa distribución de valores morales, de valores materiales, basados en la lógica o el concepto de que el capital está en función del desarrollo social, del crecimiento y de la participación en una comunidad de cada uno de sus habitantes que se realiza, en una comunidad que se realiza, porque nadie puede estar tranquilo cuando el otro está en condiciones de no realización material, espiritual y moral. Entonces, digo, y eso tiene que ver con palabras como la resiliencia, tiene que ver con un montón de cosas. Entonces, digamos, con solidaridad, con cohesión, digo, y lamentablemente esta sociedad, digo, no la vivimos hace muchísimo tiempo. Vos venís diciendo, y yo te he escuchado, que el peronismo bajó banderas, que las abandonó, que hubo un momento en que como que nos perdimos, en algún lado nos perdimos, y yo creo que también es la respuesta que la gente nos da en las elecciones, en la falta de confianza que nos tiene, en generalizar, en que hay un peronismo que no da respuesta, o también vamos a hablar de una dirigencia política que no da respuesta, ¿no? Y si voy mucho más, el tema de la democracia, que también hay un tema de crisis del sistema democrático, porque si la gente no ve resultados, es muy difícil que la gente pueda jugarse por algo o defender algo que no te da resultados en tu vida cotidiana. O sea, es lindo hablar desde lo discursivo, pero después Claro. si yo no tengo comida para darle a mis pibes, no los puedo mandar a un colegio digno, de lo que hablábamos un poco antes de empezar la charla. Sí, la educación pública, el desastre que es Exactamente, la salud educación pública. pública y educación pública que no son de calidad. Nos llenamos la boca de un Estado presente cuando el Sí. Estado presente no es eficiente. No quiero un Estado así tampoco, no lo quiero un Estado presente de esa manera. Entonces, vos que vos sos peronista de compañera a compañero, si vos tenés que decir cuáles son las banderas que vos, que sos un estudioso de la historia, crees que abandonó el peronismo y que nos perdimos desde algún lado, en No, algún momento. primero, mira, a ver, yo estudié gestión pública Sí. y hay, a ver, ciertas instancias en la historia donde los populismos se terminaron, donde el Estado te resuelve todo, no existe, tampoco el mercado te resuelve todo, no existe. Digo, hay una concepción del Estado moderno que yo no creo que sea una concepción moderna, hace rato existe eso, y que en definitiva yo lo veo de esta manera. Para mí el peronismo fue un Estado totalmente eficiente y eficaz. La eficiencia y la eficacia no son palabras de la derecha ni de la jerga empresaria, son palabras, digamos, que tiene que adoptar cualquiera que gestione
un instrumento que tiene que necesariamente brindar soluciones. Ahora, cuando el Estado no te brindó soluciones, o sea, se cae automáticamente, no existe más el discurso de la justicia social y demás. Por eso Milei nos entra por ahí y nos gana la discusión. Y nos gana la batalla cultural. Porque antes de la derrota electoral estaba la derrota cultural. O sea, Alberto tuvo como principal, obviamente, todo el gobierno, eh, principal responsable de la derrota cultural, de ideologías que también tienen que ver con una agenda globalista, eh, la ideología de género, cuestiones, digamos, que son de segundo o de tercer grado. Cuando vos no tenés las necesidades primarias satisfechas y querés vender que estás dando soluciones, que está bien, no digo que no, siempre he votado a favor de derechos para las minorías, de incorporación, de más, digamos, reconocimiento. Ahora, ¿y los derechos de las mayorías? Claro. Entonces No, ahí es donde digo, che, pará, si vos tenés 60% de pibes que están en la pobreza y estás debatiendo el cupo trans, está perfecto que hay un colectivo, que hay una minoría que tiene, que ser escuchada, que ¿no? también, Sí, sí. que también para mí fue mal instrumentado. Voté a favor, pero está mal, fue muy mal instrumentado. Me parece que ahí es donde entramos en una total contradicción. Ujú. Y ahí es donde los que ya nos cansamos de agachar la cabeza y levantar la mano y decir, sí, estamos votando esto para que otros hagan un discurso grandilocuente, de nada, pará, ya está, flaco, le estás diciendo que le vas a dar un beneficio al jubilado y le estás cambiando la fórmula para cagarlo. No, yo no voy a ser parte de eso. Y Ujú. no quise ser parte de eso y por eso renuncié. Una de las causas. Sí, sí. Una era ciclo terminado, otra era, estuve 10 años en la Cámara, otra, necesito hacer otra cosa para individualmente sentirme realizado o contribuir a un colectivo. Individualmente contribuir hacia una cosa colectiva, porque nada, yo no entiendo los logros como individuales. Y en ese sentido, a mí se me ocurre preguntarte, sabiendo que sos un tipo político, venís de una familia de sindicalistas, a mí siempre es como la pregunta que te haría cualquiera, digo, que quisieras estar en una mesa familiar tuya o sea, tu viejo es un tipo referente, es uno de los tipos más importantes del sindicalismo argentino, va a estar en los libros de historia tu viejo representando un movimiento obrero organizado que hace al gen argentino también, o sea, no es revalorizar lo que es la importancia de, uno se puede ser crítico, ¿no? Puede ser crítico con la CGT, con el movimiento obrero, con el movimiento sindical. Ahora, lo que no podemos dudar es que la Argentina tiene un sello nacional que es mirado mucho por todo el mundo por nuestra idiosincrasia sindical, que después podemos decir si el peronismo le imprimió también una naturaleza específica o especial. Pero en ese sentido, vos, un tipo que viene de una familia política sindical, que creaste tu propio sindicato porque entendiste que tampoco querías quedar condicionado querías crear algo nuevo para responder a los derechos de los trabajadores. ¿Qué te imaginás de vos mismo en este camino y en esta carrera política por tu propia vocación? ¿Más cerca de ser candidato a presidente de la Nación o más cercano de ser secretario general de la CGT? Mirá, yendo a esos dos lugares Sí. concretos específicos, te digo, ninguno de los dos. Pero sí te digo, más cerca de la política que el gremialismo. ¿Por qué? Porque la política es todo y el gremialismo es un sector. Y más sector que nunca. El gremialismo no es la representación de la clase trabajadora. Es más, como peronista no hablo de clases, porque soy humanista. Y como primer concepto humanista, el humano no se puede categorizar ni clasificar. Por eso Perón decía, hay una sola clase de hombres, hoy de mujeres, que son los que trabajan. Los que trabajan. Y los que viven de los que trabajan. Entonces, hay dos clases, ¿no? Uh-huh. Pero Perón decía, hay dos clases como para decir, no, hay solamente una clase. O sea, yo no puedo clasificar. Si yo soy humanista y si yo soy cristiano, Uh-huh. no puedo clasificar o categorizar al hombre. El concepto de clases viene de una concepción deshumanizada y anticristo, que es una concepción marxista.
Ahora hay un neomarxismo, Claro. un neomarxismo, perdón, que bueno, te cambia las cosas. Grabois dice que en Patria Grande que es marxismo humanista, ahora lo cambiaron, lo pusieron de otra manera, antes decían que eran kirchneristas, ahora decían que son peronistas, pero bueno, realmente yo desde mi humanismo y desde creer en Dios, digamos, y desde ser un hombre de Dios, un ser de Dios, digamos, tengo esta concepción. Yo no hablo de clases. ¿Cómo te voy a clasificar a vos? O sea, estamos en contra de la discriminación y vamos a decir, vos sos clase. O vamos a decir, el otro día me ponía un enredo, vos sos de la clase opresora. Me decían, Clase opresora. claro, porque están los oprimidos o los que oprimen. Ujú. Digamos, pero ¿por qué no? Porque vos transás con los que oprimen a los trabajadores. ¿Con quién? Le digo, con las empresas del Estado, le digo, porque hoy en día, digo, la mayor parte de la actividad de concesiones viales son empresas del Estado que las desguazaron a todas. Por eso también me da risa cuando dicen, no, las privatizaciones para desguazar las empresas. No, si están todas desguazadas, están todas rotas. La principal empresa de peaje tuvo un 60% de déficit corriente. Entonces, En el digo, último año. nada, las hicieron pelota en 3 años, pero yo participé de todo el proceso, no, por supuesto, inactivamente, digamos. No fui el causal o la causa de la destrucción de las empresas, las destruyeron todas. Digo, y esto no es hablar a favor del privado. Entonces, digo, primero no hablar de clases, porque eso ya es negar la condición de humanista, digamos. Defendemos nuestra especie, te diría, Sí. para ir a fondo. Y después, obviamente, hablar de una cuestión espiritual que para muchos por ahí es demasiado, y tal vez sí es demasiado profundizar sobre eso, pero yo creo que sí. Ahora, esa batalla la perdió el gobierno anterior, la perdimos nosotros. Desde ahí nos ganaron, Ujú. inclusive desde ese lado. Después la pregunta no me acuerdo cuál es. No, la pregunta era cómo, o sea, si soñás Ah, con ser presidente, a ver, no por el cargo, porque te conozco, pero sí que haya por primera vez en la historia argentina un presidente que nazca del movimiento obrero, que no me parece algo inalcanzable, pero o te imaginas más siendo, y ahí te iba a preguntar un poco tu opinión de la CGT actual, secretario general de la CGT en algún momento. no, secretario general de la CGT, no. Bien. No, ni siquiera estar en la CGT. Bien. Vos sabés que estuviste con Florencia es la secretaria Sí. general del sindicato. Yo planteé la cuestión de la democracia sindical y creo que en algún momento se va a dar. Pero ¿sabés Ujú. por qué se va a dar? Porque la justicia lo va a terminar resolviendo. Sí. Lo que nosotros no resolvemos, o te lo resuelve el que te quiere matar, o el que no te quiere, el que te quiere hacer desaparecer. En este caso, los que están, digamos, del otro lado, nuestros Ujú. adversarios, Sí. digamos, o la justicia también va a tener que determinar Y si, no dirimir sé, eso, la claro. seccional de la UTA Sí, que sí. ganaron, que no están reconocidas por la conducción nacional. Esas son Sí, sí. cuestiones que se tienen que resolver. Yo las planteé hace 10 años. Hace 10 años planteé el proyecto de democracia sindical. Sí. Y se sigue viendo la realidad que mientras no haya democracia sindical va a haber injusticia y lamentablemente va a haber violencia y lamentablemente esa violencia puede llevar a que hayan muertos. A ver, yo te quiero llevar a otro nivel, porque en la Argentina hubo intentos de... Sigo eludiendo la pregunta No, de si quiero pero ser... ya de alguna manera la estás respondiendo, pero también hay un sentido en mi pregunta que me parece que vos podrías representar de algún lado. Después hay que ver cuál es tu vocación, ¿no? De poder en ese sentido, en el buen sentido. Si me la querés responder, buenísimo. Y dale, te dejo que termines la respuesta. Entonces decía, desde el plano sindical primero hay que tener dimensión de todos estos problemas que tenemos. Y hay Ujú. que resolverlos en algún momento, porque no es cuestión de plantearlo, es Sí. cuestión de resolverlo. Por eso yo digo, yo hablo sobre lo que practiqué y sobre lo que realicé y sobre lo que fue exitoso. Pues, digamos, yo apliqué la democracia sindical y En tu no es propio sindicato. no es que se terminó el sindicato, ni que hay menos participación, ni que... No, hay una plena participación, está totalmente sindicalizada, las empresas funcionan, las empresas hay muchas que han ganado, no te digo terreno en el sentido de que no, pero funcionan y funcionan mejor y tienen rentabilidad. Entonces, digamos, no atenta contra nada, o sea, es a favor de los trabajadores. Esto hay que resolverlo.
Bien. porque si no el trabajador va a seguir teniendo la falta de credibilidad que hoy tiene sobre el sindicalismo. Y después hay que tener una dimensión de cuánto es el sindicalismo, porque tenemos una población de casi 24 millones de trabajadores, de población económicamente activa, de trabajadores que trabajan, que pueden trabajar, que son monotributistas, que están trabajando no registrados, que están trabajando precarizados, que están trabajando sindicalizados, que no... bueno, hay un universo de casi 24 millones de trabajadores, de los cuales un 30% o menos está dentro del paraguas sindical. Ujú. Entonces, cuando vos decís, che, el sindicalismo, no, el sindicalismo te para, que no sé qué, te doy un dato Sí. que lo saqué el otro día de la Secretaría de Transporte. Trabajadores Sí. De transporte. Hay un total de 600 y pico mil unidades de transporte de cargas. Hay 564.000 trabajadores con su herramienta propia de trabajo y hay 231.000 trabajadores dentro del convenio 4089. ¿Qué quiero decir con esto? Hay más de 2/3 de trabajadores que no están, Están excluidos. que no están dentro del... Ponele que no están excluidos, No, que pero tienen su están propia fuera de herramienta, que son convenio. monotributistas, que son cuentapropistas, que tienen su propia herramienta de trabajo, pero hay más de 2/3. Entonces, cuando vos decís, pará, si hay un paro de camioneros, ¿te para el país? No, no te para el país. Porque hay Que trabajadores. es un latillo ese, Y si ¿no? no, pero esto es a favor inclusive, porque si no, pero, che, pará, no tiene la cantidad total. Y después, ¿por qué hay trabajadores cuentapropistas o monotributistas o con su propia herramienta de trabajo o autónomos que trabajan? Porque cuando una empresa que transporta cualquier mercadería, mercancía o producción, lo hace con lo que le sale más barato. Y es más barato que te lo haga un trabajador autónomo o con su propia herramienta de trabajo o, digamos, cuentapropista, eh, o que es Sí, con un empleado que está, o que está en régimen. negro, Sí, sí, sí. digamos, que un trabajador que esté dentro del convenio 4089 de camioneros. Entonces, eso te lo van a hacer. Y si te lo pueden trasladar con una cooperativa de Te lo trabajo, hacen. mejor todavía. Sí. Mejor, digamos, mejor, no, Mejor para peor. ellos, O sea, peor para los peor derechos. para los Sí. derechos de los trabajadores, peor para nosotros, pero mejor para ellos porque se ahorra más costo. Y cuando hablamos de esto, no estamos hablando, no, che, el empresario que contrata a cooperativistas o trabajadores que están fuera de regla. No, el Estado lo hace. Si vos vas a un municipio del conurbano, a Moreno, a Lanús, a cualquiera, a Sí. Ezeiza, donde están amigos, donde están gente que no es amiga, tienen más cantidad de trabajadores cooperativistas en falsas cooperativas de trabajo que están encubriendo una relación de dependencia real con el municipio que trabajadores municipales, por ejemplo, que también están precarizados. Sí, por Entonces, supuesto. Son el los salarios. Estado precariza, el Estado es cómplice de la precarización laboral. El Estado precariza y políticamente le sirve mucho más tener un trabajador domesticado en una cooperativa de trabajo, en una falsa cooperativa de trabajo, para hacer un trabajo precario, que tener un trabajador en regla, con derechos y con decisión. Le conviene mucho más. Por eso yo digo, no es que estoy en contra del Estado, no es que estoy en contra de los gobiernos peronistas, pero esto lo hacen los gobiernos peronistas y los gobiernos no peronistas. No es una cuestión de ideología o de posicionamiento político, es una cuestión de costo laboral. Totalmente. Entonces, hay que discutir el costo laboral, hay que discutirlo, hay que discutir la adecuación laboral, hay que discutirla, hay que discutir la democracia sindical, hay que discutirla. En vez de decir, la derecha que viene para acá, que no sé qué, ya sabemos todo eso, ya lo vivimos, Carla, ya lo vivimos. Vimos cuando los diputados salían en la ley previsional y querían buscar una foto haciéndose reprimir. Sí. Yo tenía a Gabriela Cerruti enfrente y decía, ¿no vas a salir a defender a los trabajadores? Y se iban allá y una compañera que hoy es intendenta buscó una foto con 7 gendarmes alrededor como que la están reprimiendo, que estaba a favor del pueblo. Sabemos vimos. cómo es, ya lo vivimos, ya vivimos esa situación. Entonces, tenemos que dejarnos de joder y empezar realmente a discutir propuestas concretas, sabiendo lo que somos, pero sabiendo fundamentalmente hacia dónde queremos ir, porque yo ya estoy cansado
Ya me canso hasta o sea, de escucharme yo. No, esto está mal, lo que está haciendo aquel está mal, esto es de derecha, esto es de izquierda, tenemos que decir hacia dónde queremos ir nosotros, no hacia dónde no hay que ir, porque ya nos cansamos de los que construyeron. La Cámpora se la pasó diciendo qué es lo que estaba mal el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo de la deuda, se la salvó Alberto Fernández. Cambiemos. Cambiemos le salvó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, la Cámpora dijo, no, está mal, pero nunca dijo, está mal el acuerdo de Alberto y está mal el acuerdo de Guzmán y está bien este acuerdo. Nunca dijo, este es el acuerdo que hay que votar. Esto es lo que presento yo. No, siempre nos dedicamos a decir lo que está mal. Es lo que hace él está mal, esto está mal, este plan económico está mal. ¿Y cuál es tu plan económico? Cuando hiciste echar a Culfas, o sea, ¿cuál era tu reemplazo? Cuando hicieron echar a Guzmán, cuando miserablemente, después de clavarle las renuncias a Alberto Fernández para hacerle un golpe institucional, que fue un nipo, que ni siquiera fueron a fondo. Renunciaron, se la mandaron a los medios, lo presionaron. ¿Cuál era tu ministro de Economía? ¿Cuál era tu plan económico? No. El plan, la estrategia es decir lo que está mal. Nunca decís para dónde hay que ir, siempre decís para dónde no hay que ir. Entonces es momento de que los políticos o de los que hacemos política, Sí. los que nos gusta la política, los que estamos comprometidos, digamos con propuestas concretas qué es lo que hay que hacer. Ujú. La CGT está mal, sí hace mal. ¿Y cuál es tu propuesta? Esta, democracia sindical. ¿Y cuál es tu propuesta? Esta, adecuación laboral. De esta manera. ¿En qué difiere? Porque yo conozco los proyectos de ley que vos presentaste y cuando vos decís me canso de escucharme a mí mismo a veces, es porque vos lo venís hablando desde hace muchos años, antes de ser diputado nacional, cuando empezaste a ser diputado muy joven, a los 26, después sistemáticamente presentando proyectos de ley de democratización sindical ante los oídos sordos de muchos de los propios y de los ajenos, por supuesto. Pero, ¿qué difiere? La historia argentina tiene varios intentos de reorganización sindical, nos acordamos de la ley Mucci, nos acordamos de muchos intentos. ¿Qué difiere el proyecto Facundo Moyano de democratización sindical? O sea, ¿qué tanto de bueno tiene tu proyecto que difiere de los otros? Te lo digo Sí. simple, te lo digo muy simple. Este es el proyecto que defiende el modelo sindical, el modelo de unicidad sindical, el modelo de organización por rama de actividad. Porque si vos no democratizás el sindicato, pasa lo que pasa hace años, se prolifera. Porque cuando el trabajador no tiene la posibilidad, con condiciones democráticas, de discutir adentro de su organización, se arma otra organización. Y eso perjudica naturalmente al trabajador, porque lo pone en una posición de debilidad. O sea, ¿qué sirve un sindicato fuerte, nutrido, con trabajadores participando, condicionando al dirigente a que sea mejor, a que se esfuerce más, a que atienda más la necesidad actual del trabajador? ¿O 17 sindicatos, uno peleando la simple inscripción, el otro peleando la personería, el otro que no puede negociar, peleándose entre ellos, el otro que no quiere dejar crecer a este? Entonces, mi proyecto, Sí. el de democracia sindical, hace que esta organización sea más fuerte. Porque esa pelea no se va a dar entre sindicatos, alguno que tiene 3, otro que tiene 4 afiliados, otro que tiene 10, el otro que tiene 100. Se va a dar acá adentro. Y eso va a ser fuerte la organización. Porque eso deriva naturalmente en mejores dirigentes. Y eso hace que el dirigente se esfuerce más. Que esto es algo que hay que instalar. Nosotros, con esta cuestión de la meritocracia que le instalamos a la derecha, dejamos de hablar de esfuerzo. Porque es como hacerle el juego. Sí, es verdad. Es imposible que una sociedad crezca. La grandeza de la nación, la grandeza de la patria, que es otro concepto que hay que debatir, es sobre el esfuerzo de los trabajadores. No sobre el sufrimiento ni sobre el sacrificio de los trabajadores. Sobre el esfuerzo de los trabajadores. Hay que esforzarse. No es lo mismo un trabajador que va a trabajar que uno que vive de RT. Digo, para llevártelo a lo más simple. Entonces, digamos, hay que predicar de esta manera. Nada se sostiene sin el esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo intelectual. Los dirigentes se tienen que capacitar. A mí me da risa cuando digo, no, algunos tipos escucho que no saben hablar.
uno puede entender que determinados dirigentes que surgen de determinados contextos puedan tener carencias en Ujú, determinadas cosas. Pero nosotros tenemos la obligación de capacitarnos, de esforzarnos, de buscar alternativas, de buscar soluciones, de escuchar. ujú. No puede ser que tengamos representantes que no puedan eh, transmitir lo que siente la enorme cantidad de trabajadores que hay en la Argentina, porque aparte es totalmente diversificada son esos trabajadores. Vos venís de un gremio calificado, digamos, en Ujú. términos, Sí, profesionalizado, ¿no? pero no Sí. digo calificado en términos de descalificar, no sé, al No, no, obrero, no. pero hay obreros que hacen determinadas tareas, que tienen determinada calificación, y hay empleados que son parte, digamos, de los trabajadores, porque en este sentido, digamos, trabajadores son todos, y después hay una representación que hay que buscar también sobre trabajadores que están en una posición de generar trabajos, que no Ujú. son como piensa, digamos, la izquierda trotskista, que es, o sea, pasás a tener 10 empleados, ya sos el opresor, Sí. y el oprimido es el otro. No, es un laburante, digamos, un comerciante que busca una salida dentro de las Y posibilidades también una ganancia, que no está mal, ¿por qué que le no? da el sistema. Pero, a ver, es natural la posibilidad de crecimiento en todos los aspectos que brinda la vida. Ujú, Crecimiento material, crecimiento espiritual, en todas las dimensiones que tiene el ser humano. sí. Digamos, podemos profundizar mucho. Últimamente estoy leyendo bastante sobre esto. ¿Qué estás Digamos, leyendo? ¿Qué es lo último que estás no, leyendo? A ver. estoy escuchando bastante. Mira, estoy leyendo un libro de, de un español que se llama Hurtado, que habla sobre la explicación científica de las nuevas evidencias científicas de la existencia de un ser supremo Ah, mira. creador. ¿Qué te dice? Simplemente, si hay creación, hay un creador. Si hay un principio, hay alguien que inició ese principio. Hay como un Si hay un revisionismo del inicio, Santo Tomás de si hay Aquino un ahí. inicio, no, se Se remite remite obviamente a ahí. Santo Tomás, se remite a Parménides cuando dice nada puede surgir de la De la nada, nada, o claro. sea, hay un Big Bang, digo, y se basa en física cuántica, se basa Qué en bueno. los últimos 100 años de premios Nobel, que el 93% eran teístas, por lo Ujú, tanto la física no está en contra de la religión. para Obviamente nada. él es religioso, pero no te habla de la religión, te habla de que científicamente es la mejor manera de llegar A la a la existencia de un ser existencia supremo. de un ser, de una inteligencia suprema. Dice, el genoma humano es un lenguaje totalmente inteligente. Atrás de un lenguaje inteligente no puede no haber una inteligencia. Claro. No, no, esto Es, por naturalmente estamos acá porque de repente la naturaleza y la armonía del universo es perfecta, pero esa perfección nació por casualidad. ujú, Entonces, digamos, qué bueno. es una lectura que, bueno, no tiene que ver con lo que históricamente vengo leyendo, pero Eso está me da para buenísimo. preguntarte algo y ya como una pregunta como final, pero que tiene que ver con tus orígenes y con el Facundo de ahora y el de unos pocos años. A ver si la logro conformar a la pregunta. Vos sos de Mar del Plata, seguramente, y lo hemos hablado, vos volvés a Mar del Plata siempre, como los que venimos del interior, siempre estamos volviendo, ¿no? A Siempre. nuestro lugar para muchas cosas, además de porque nos quedan afectos, porque buscamos posiblemente algo de nosotros en esos lugares, ¿no? Es esa búsqueda, por lo menos en mí, de sacarla, que es patagónica, de mi infancia y de lo que sea. Y vos también, vos sos de Mar del Plata, no viniste de chiquito a Buenos Aires, sino ya más de grande, a los 20 más o menos, te viniste para 19, acá, sí. 19, bueno, más o menos la O edad sea, a la que... soy la mitad porteño, mitad marplatense. Exacto, por eso. Vos por tu edad sí, yo ya soy más porteña que patagónica, pero eso tiene, posiblemente ese Facundo que vino a los 19 años tenía muchos sueños, ¿no? Tenía muchos proyectos y demás. Entonces, quiero preguntarte por ese Facundo de 20 o de 19 y cómo te ves, no en contraposición, sino posiblemente con muchas de esas cosas, de esos valores, de esos principios, de esas ilusiones y de esos sueños que tenías, el Facundo 2030, como para poner una fecha, ¿no? Las dos cosas. Mira, si me lo preguntabas hace 10 años, Sí, no te iba a poder responder. Uno no sabe sí.
generalmente no estoy midiendo en tiempo mi vida. En tiempo cronológico de En tiempo almanaque. no. Y justamente, bueno, esto también tiene que ver con las concepciones que uno va, a las cuales va adhiriendo. El tiempo es circular, ¿no? Es como que hay un presente, ¿no? Esa cuestión de pasado, presente, Presente, futuro. futuro, ¿no? Creo que las circunstancias me van a poner en el lugar que corresponda. Y en ese sentido, sí, apelo a lo que estoy leyendo, digamos. Hay una fuerza superior que te lleva, y te tenés que dejar llevar por esa fuerza, ¿no? Y te lleva a donde tenés que estar. No creo que haya sido casualidad nada de lo que me pasó en la vida, digamos. Por eso te hablé del principio de la causalidad, digamos. Todo es causa y efecto. Por eso gobierna mi ley, digamos, pues fuimos horribles, porque fuimos un desastre, digamos. Volvemos a lo mismo. Por eso es circular. La idea es tratar de ser mejores. Ay, sí. No es tratar de ser mejores, es ser mejores. Sí. Es ser mejores. Y ser mejores no es en el sentido Trabajar de... para ser mejores, ¿no? Estamos trabajando Sí, para ser mejores. sí. Yo digo, siempre hablo en presente continuo. Estamos trabajando para ser mejores. Lo estamos haciendo. Y yo sé que vos también lo estás haciendo. Así es. Bueno, gracias, Facu. Gracias a Muchísimas vos. gracias por este momento. Me encantó y bueno, y hasta siempre. Ojalá que los caminos nos sigan Siempre, encontrando. siempre. Por Compañero. supuesto. Muchas gracias.